Pues vamos a ir con esto de Eratosthenes, que es muy bonito, porque esto básicamente es decir, tal y como se explica, este señor lo que se dio cuenta es que a la misma hora, si estaba en dos ciudades diferentes, las cosas no tenían la misma sombra, es decir, las sombras no tenían el mismo largo. Eso quiere decir que los rayos del sol te están llegando paralelos a una determinada hora y en un sitio forman un ángulo con las cosas verticales y en otro sitio forman un ángulo diferente. ¿Cuál es la explicación de eso? La más razonable es que la Tierra sea una esfera. Esto vamos a hacer las cuentecitas ahora, porque esto es muy guay. Entonces, usualmente se toma como referencia la ciudad de Alejandría y la ciudad de actual Asuán. Y esto hay, pues básicamente unos 900 kilómetros, 846,72 kilómetros según el Google Earth. Pero vamos, yo voy a simplificar los datos. No pasa nada, porque no quiero hacerlo preciso, simplemente lo que quiero es que se vea. Y básicamente, si uno toma los datos de esto y asume que la distancia son 800 kilómetros entre esas dos ciudades, pues, y sabemos que cuando la sombra en Siena o Asuán es lo mismo actualmente, antiguamente se llamaba Siena, cuando la luz del sol no deja sombra, es decir, cuando está en el cenit, las sombras que se proyectan en Alejandría tienen una desviación de 7,2 grados, que es básicamente el angulito este de aquí o este de aquí abajo, ¿vale? Entonces, la cuestión es que un ángulo en radianes se calcula como la distancia del arco de circunferencia entre esos dos puntos dividida entre el radio de la circunferencia o de la esfera, si queréis. En este caso, la circunferencia. Y entonces esto, haciendo una cuenta rápida, que esto es del instituto, del colegio, yo no me acuerdo, de 360 grados equivale a 2pi, que es dar una vuelta en radianes. Entonces 7,2 grados, si queréis, grados, pues será alfa medido en radian. Que por cierto, radianes es un nombre, no es una unidad, los radianes son adimensionales. Son adimensionales porque es un cociente entre dos longitudes, con lo cual no tiene unidades. El radian es un nombre, no es una unidad de medida. Entonces esta es la expresión, de ahí te permite calcular alfa como radianes. Esto simplemente es una notación para que veáis que se puede hacer con chavales de instituto o de colegio. Y aquí tenemos pues las cuentas. Simplemente lo único que tenemos que hacer es despejar cuánto vale la D, que es la distancia entre las dos ciudades, lo que nosotros, es justo al contrario. Lo que yo quiero calcular a partir de estas relaciones cuánto vale R, que es el radio de la Tierra. Entonces, nada, esto lo que estoy haciendo es despejar, que lo he puesto con todo lujo de detalles, pero porque soy así, es por si viene algún terraplanista y quiere debatir para que lo entienda, multiplico por R los dos miembros de la igualdad, etcétera, etcétera, y al final lo que me queda es que R es D partido alfa. Ponemos los datos, hacéis las cuentas y lo que te sale es que R son 6.366,2 kilómetros. Eso es alucinante porque es justo lo que está dentro de un 10% de error, que es alucinante con esta cuenta chorro. Claro, esa es una solución. Hay otra solución. La otra solución es, vamos a asumir que la Tierra es plana y entonces lo que ocurre, para explicar eso, se puede explicar diciendo que el Sol no está muy lejos, como nosotros estamos asumiendo en el cálculo anterior, porque estamos asumiendo que los rayos vienen paralelos, los rayos de la luz. Para que los rayos del Sol vengan paralelos, necesitamos que el Sol sea muy grande y esté muy lejos. Eso por razones ópticas. Pero también podría ser que los rayos no viniesen paralelos porque el Sol es pequeño y está cerca. ¿Cuánto de cerca? Pues esto es muy fácil. Nosotros vamos a pillar, evidentemente, esto es la distancia de la sombra, esto está exagerado, la sombra es despreciable frente a los 800 kilómetros de Asuán o de Siena a Alejandría, que son estos. Lo que pasa es que aquí lo he hecho para que se vea que estoy midiendo ese ángulo. Y entonces lo que tenemos que calcular es esta altura de aquí, la altura del Sol. Esto lo vamos a hacer con trigonometría básica del colegio, que es la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto del triángulo partido por el cateto contiguo. El cateto opuesto al ángulo alfa es h y el cateto contiguo es esto de aquí, que son 800 kilómetros.
Pues hacemos esa división sabiendo que alfa es 7,2, lo metemos aquí y vamos a despejar cuánto vale H. H es 800 por la tangente de 7,2 grados y entonces te queda que el Sol está a 101 kilómetros de la superficie de la Tierra. Es decir, ahí al lado. El Sol está ¿Qué distancia hay entre Córdoba y Sevilla? 140 y Pues más o tantos, menos, ¿no? más o menos a una hora y media en coche. Esa es la distancia que te dice esta gente. Ojo, han tenido que corregir esto porque eso evidentemente es muy imposible, porque si no es que el Sol estaría ahí básicamente y además se verían cosas chungas. Entonces ahora están asumiendo un modelo donde el Sol está a 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros también es ahí al lado en comparación con el Sol. Pero no pasa nada. A esto luego venimos. Entonces, lo que está claro es que el modelo de Tierra esférica, que yo he llamado Tierra porque soy un clásico y soy un vendido al sistema, predice que la Tierra tiene un radio de 6.300 kilómetros aproximadamente y la Tierra plana te dice que el Sol está a unos 100 kilómetros aproximadamente. Estas son dos predicciones que hacen dos teorías. Y esto es importante, saber. Hay una persona que está insistiendo en que respondas a una cosa. Después, pregúntale cómo sabía qué momento hacer las dos medidas, por favor. Pues es simplemente hacerla a la misma hora, en los dos sitios. Si estás por ejemplo, si estás en la misma latitud, pues sí, quedas con alguien y dices, mídeme la sombra a tal hora. Claro, eso cuando en la época de Eratóstenes no era complicado porque a ver cómo medías las horas, pero actualmente, y ahora luego voy a hacer hincapié en actualmente, pero se puede hacer de una manera muy simple. Tú coges y le dices a alguien en tu misma latitud, píllate y mira la sombra a tal hora. Y entonces hacen los cálculos y ya está. Tiene mucho sentido esa fórmula de rayos paralelos. Si la Tierra fuese plana, R sería infinito y por tanto el ángulo sería cero. La sombra de las alienígenas. Pero no tenían reloj, Enrique. Sí, claro, pero tenían forma de medir. Claro que tenían relojes. Tenían relojes, por ejemplo, de sol. A mediodía es fácil, claro. Claro, se elegían cosas de a mediodía y tal. Solo podían saberlo cuando el sol estaba parado, entiendo yo. Parado, entiendo, en el cenit. Claro, a mediodía. Esto se hace a mediodía. Simplemente es acordar con alguien cuando tenían que medir. Y sí tenían máquinas de medir y sí que habían relojes. Evidentemente, no tan precisos como ahora, pero el que se las ingeniaba lo podía hacer. Claro, construir un reloj de sol en una tierra plana es una cosa jodida. Eso es una cosa que... Pero vamos, no voy a revisar. No sé qué. Vale. Bueno, luego, si no hay algo así muy... Dale, solo era eso, sí. Tú, continúa. La Tierra tiene forma de pepino, pues claro, pues mucho mejor. Bueno, pues vamos a darle una vueltecita a la mierda esta de Eratóstenes, que ahora vamos a meter una cosita más, que es, vamos a meter 3 puntos. No, en vez de hacerlo con 2 ciudades, lo vamos a hacer con 3. Esto ahora veréis que se puede hacer. Si hacemos eso, vamos a suponer que tenemos 2 ciudades, la primera y la segunda están separadas 800 kilómetros y la primera y la tercera están separadas 1.600 kilómetros. Y entonces una tiene una desviación de la sombra de 7,2 grados y la otra de 14,4. Básicamente se dobla. Y esto es una cosa lineal y es totalmente comprensible que así sea. Pero luego os voy a dar más referencias para que sustentéis estos datos. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es que si despejamos la R de las dos expresiones, pues lo que vamos a obtener es 2 formulitas que en principio deberían de dar lo mismo. Y si nosotros lo hacemos, de hecho lo dan, evidentemente. Y entonces una te da 800 partido de 7,2 y la otra es 1.600 partido de 14,4, que evidentemente te dan el mismo resultado y por tanto coinciden en que el radio calculado con esta fórmula te queda el mismo, 6.300 kilómetros aproximadamente.
Es simplemente que esto es todo, todo concuerda, solo hay un resultado, solo hay un radio y está bien. ¿Qué pasa si hacemos que la Tierra sea plana y hacemos este mismo experimento con 3 ciudades en vez de con 2? Pues que si uno hace eso y va mirando cuál es la distancia, que son 800 y 1600 kilómetros, pero alfa es 7,2 y alfa 3 es 14,4, resulta que la distancia al Sol en la primera ciudad, en vertical, la que tiene el Sol en el cenit, o bien está a 100 kilómetros o bien está a 400 kilómetros. Es decir, que las dos predicciones no coinciden. Mala suerte, claro. Porque aquí muchas veces te dicen, claro, es que Eratóstenes era un griego que no tenía relojes, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues era griego, pero no era gilipollas. Y para empezar, ya lo hizo en 3 ciudades, para salir de dudas. Y nadie en el mundo terraplanista ha cogido a 4 colegas y ha hecho este experimento algún día, ahora que sí tenemos Casio de los buenos. Si es que es tan simple como medir la sombra todos a las 12 de la mañana, en un día cualquiera, todos en el mismo meridiano, todos midiendo. Que si estamos todos en el mismo meridiano, todos quedamos a las 12 a medir la sombra del Sol y a ver qué sale. Claro, el problema es que ya tenemos esto ya debería de invalidar la Tierra plana. Porque si tienes una predicción que no es una predicción porque te da distintos valores según donde estés, la distancia al Sol, por ejemplo, pues ya tenemos un problema. Y con esto, aquí el modelo de la Tierra redonda gana sobre la Tierra plana. Aquí se debería de acabar ya, porque hemos demostrado que esto predice cosas que no pueden ser. Pero vamos a seguir. Y para seguir antes, otra de las cosas que siempre dicen los terraplanistas es que nosotros, los científicos, entre comillas, nunca probamos nada. Bueno, pues aquí hay artículos. Esto está de los American Teachers, que es la revista de los profesores de física de instituto de Estados Unidos. Bueno, que puede mandar artículos quien quieras. Y aquí hay una manera de comprobar esto con una linterna y con una pelota y con distintos palitos, y se pueden hacer medidas y se pueden comprobar y se comprueba de que el resultado es consistente, solo da un radio de curvatura, coincide con el radio de curvatura de la esfera que estás poniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Con las tierras planas se puede hacer lo mismo y se puede comprobar que no sirve. Más cosas. Aquí tenéis otro que es también de otra revista de divulgación y de profesores de física, de secundaria y de bachillerato, donde se hace réplicas modernas del experimento o del esto que hizo Eratóstenes, y que está guay, si queréis lo leéis, está bonito, hicieron en varias ciudades, etcétera. Y ahora, para más INRI, esto, si conocéis a profesores de instituto o vosotros mismos si queréis, os podéis, ahí tenéis la dirección, eratóstenes.ea.gr, porque lo está organizando desde Grecia, pero esto es una llamada a nivel mundial de que el día 20 de marzo del 2025 todo el mundo que se apunte, y se están apuntando desde distintos países, pues va a hacer el experimento de Eratóstenes. Así que vamos a poder medir con un montón de datos de gente del colegio, en sus casas, lo que sea, si la Tierra es redonda o no. Y esto es ahora, ¿eh? Es una cosa que están haciendo para institutos y tal. Y entonces, esto es guapísimo. Esto es guapísimo porque es una cosa que puedes aprovechar para aplicar en el instituto trigonometría, para aplicar tierra redonda, modelos, contraponer hipótesis, la hipótesis de la Tierra redonda frente a la Tierra plana. Bueno, pues vale, asumamos que o el Sol está muy lejos o el Sol está a 100 kilómetros. Vamos a usar tres ciudades. Y así funciona la ciencia. Si usamos 3 ciudades, resulta que la Tierra redonda sigue dando el mismo resultado, la Tierra plana ya empieza a dar resultados distintos. Entonces, claro, ya gana un modelo frente al otro. Y con esto, pues pasamos a uno de los temazos, el puto Sol.